Creo que es relevante puedan ustedes considerar al momento de gestionar al personal dentro de su organización. Y parte de las actividades de un área de recursos humanos o de gestión de recursos humanos comprende también una actividad administrativa como es la elección del contrato de trabajo, pero también su redacción. Ya hemos visto cómo dentro de la legislación peruana existen una serie de contratos que resultan aplicables, pero todos ellos tienen particularidades y requisitos que deben cumplirse si es que vamos a optar por escoger alguno de esos contratos. Tenemos el contrato indeterminado, que es la regla general, el contrato a plazo fijo, que es la excepción, tiene 9 supuestos específicos en la ley, para los cuales nuestra realidad debe adecuarse a los supuestos que están en la ley y solo en esos casos podemos suscribir este tipo de contratos. Y también tenemos el contrato a tiempo parcial, que nos requiere una jornada especial, la cual de hecho hemos conversado y hemos visto en ejemplos que debe ser bajo un cálculo muy específico de las horas de trabajo que estén involucradas en ese sistema, no mayor de 4 horas diarias ni mayor de 24 horas semanales. Pero ya vemos que hay que hacer un cálculo en función a la jornada ordinaria de la empresa. Dicho esto, entonces, vamos a conversar hoy acerca de la redacción de un contrato de trabajo. Habíamos visto que en el caso del contrato indeterminado, que es uno de los tipos de contrato, no existe la obligación de suscribirlo por escrito. Este acuerdo, pues, bastará que sea entre el empleador y el trabajador y por el cual existirá el compromiso de que el trabajador ponga a disposición su tiempo y es así que se sujeta a una jornada en muchos casos, cuando es un trabajador fiscalizado, y luego, pues el empleador pagará una remuneración. Sin embargo, quiero recomendarles que tanto para el contrato indeterminado como para el contrato parcial y el contrato a plazo fijo, se suscriban contratos por escrito. Nuevamente, en el caso del contrato indeterminado, no resulta obligatorio. Sin embargo, es mi recomendación que lo hagan por escrito. Esto para dejar por sentado cuáles son aquellas cláusulas a las que nos vamos a obligar. Y es que en el caso del contrato indeterminado no hay un término establecido y por eso es necesario que las obligaciones queden claramente señaladas, porque nuestro compromiso es mayor en relación al trabajador. Sin duda, solo en los casos en que sigamos un procedimiento de despido, que es un procedimiento largo y requiere cumplir una serie de requisitos, pues podremos optar por el cese del trabajador. En otros casos, el trabajador se mantiene laborando justamente como dice este contrato, de manera indefinida. Es decir, está comprometido a laborar con nosotros sin un plazo específico, salvo que el trabajador renuncie o que nosotros como empresa iniciemos un procedimiento de despido. Y en esa lógica es que para que las reglas de juego queden claramente establecidas y no hayan sorpresas, sugiero que también se formalice el contrato. Si ustedes se preguntan, ¿y qué pasa si no suscribo el contrato? Pues el registro en planilla, así como el alta en el T-registro de la planilla electrónica que estás obligado a realizar como empleador, serán prueba de que esta persona es trabajador de la empresa. Pero, sin duda, nuevamente, para que las reglas del juego estén claras, pues te sugiero que sea un contrato por escrito. Y por otra parte, en el caso del contrato a tiempo parcial, ya hemos visto que pues es un contrato que también se llama medio tiempo o part-time y para el cual laboras menos de 4 horas diarias o menos de 20 horas semanales en jornadas de 5 días. Y por su parte, menos de 24 horas semanales en jornadas de 6 días. Y es un contrato que forzosamente debe ser por escrito, ojo, y debe presentarse además al Ministerio de Trabajo. Sin duda, esto genera que si cumplimos con el requisito de tiempo
y formalidad, podamos tener ciertas características especiales respecto a los beneficios de este contrato. Por un lado, si bien le corresponde a este trabajador a tiempo parcial la gratificación, vimos que no le correspondían las ETS y las vacaciones bastaban que sean como mínimo de 6 días por cada año de trabajo. Por su parte, también para este contrato parcial, pues el empleador no tiene la obligación de seguir un procedimiento de despido como ocurre en el contrato indeterminado, sino que bastará con que le avise al trabajador que ya no desea continuar pues laborando con él para que sin obligarse a pagar ningún tipo de indemnización se proceda al cese del trabajador, ¿no? De manera prácticamente unilateral con el solo aviso del empleador. Y para este contrato parcial, pues veamos cómo la redacción por escrito es obligatoria. Y lo mismo sucede en el caso del contrato a plazo fijo, el cual, como revisamos, es un contrato que también se llama contrato determinado o sujeto a modalidad y que los tipos están establecidos en la ley. Quiero hacer énfasis en esto porque vamos a ver ahora, y también lo vimos en la sesión anterior, que cuando no suscribimos los contratos a plazo fijo, dentro de los tipos que están establecidos en la ley y los hechos de la contratación, el contexto de contratación que está detrás, no se adscribe al supuesto que está en la ley, estamos incurriendo en un supuesto que nos puede llevar a multas y a juicios. ¿Por qué? Porque se considera que un contrato que imaginemos es de necesidades del mercado, pero no tiene detrás un incremento coyuntural de la demanda, pues supone que esa falta de coherencia entre lo que sucede en la realidad y lo que está en el contrato haga que este contrato por escrito de necesidades del mercado sea inválido, sea ilegal, se considere que está desnaturalizado. Y que por el contrario, al no ser un contrato a plazo fijo, sea un contrato más bien indeterminado, lo cual supone que si cesaste al trabajador porque venció el plazo, porque terminó el plazo de su contrato, esa forma de cesar al trabajador ha sido una forma que no estaba permitida, que no estaba habilitada para ese tipo de contrato, que realmente era uno indeterminado, con lo cual no haber seguido un procedimiento de despido te podría llevar, por ejemplo, a un juicio de desnaturalización de ese contrato a plazo fijo y de reincorporación del trabajador, en el cual un juez podría llegar a decir, ok, tu empleador usaste inadecuadamente los contratos a plazo fijo, es decir, hay una desnaturalización de esos contratos y por tanto te ordeno que reincorpores, reingreses al trabajador a tu planilla y lo registres como un trabajador indeterminado. Porque si lo querías cesar, debiste cesarlo bajo un procedimiento de despido. Veamos cómo entonces es importante que cuando pensemos en redactar un contrato, no olvidemos que, como ya habíamos explicado, los hechos, lo que esté sucediendo en la realidad, siempre va a cobrar mayor valor, va a tener mayor relevancia para efectos de lo que vaya a opinar, analizar y resolver un juez o una autoridad administrativa como la SUNAFIL. Y por eso es importante que más allá de la mera formalidad, ¿no? Veo muchas empresas, muchos colegas preocupados en dejar por escrito contratos a plazo fijo para cesar a los trabajadores en periodos de contratos cuando estos finalicen, ¿no? Cuando llegue el último día de ese periodo de contrato, pues no basta con ello, sino que la realidad que estemos eh, que tengamos como contexto, que estemos viviendo, debe ser aquella que nos exige la ley. Si voy a suscribir un contrato a tiempo parcial, recordemos revisar que la jornada de trabajo realmente sea una a tiempo parcial.
Y si vamos a suscribir un contrato a plazo fijo, entonces para su redacción y que sea legalmente correcta y no nos traiga contingencias, preocupémonos de ver que el supuesto que estamos tomando de la ley, ya hemos visto los 9 tipos que hay de contratos a plazo fijo, pensemos si es suplencia, si es necesidad del mercado, si es inicio o incremento de actividad, obra o servicio específico, entre otros supuestos, pues que el contrato que vayamos a suscribir sea en la realidad tal cual nos lo pide el supuesto que está establecido en la ley. Hago énfasis en esto porque muchas veces veo los contratos por escrito, muchos clientes señalando, sí, tenemos el contrato, pero para ustedes, colegas o miembros de recursos humanos, quiero que sepan que para el caso de la contratación, de la redacción de un contrato, y para el caso de la redacción de cualquier otro documento dentro del ámbito laboral legal, es más importante que la realidad, el contexto que estamos tomando para regular, realmente sea coherente con aquello que nos dice la ley, ¿no? En este caso, si es un contrato a tiempo parcial, insisto, que la jornada sea a tiempo parcial, luego de haber hecho el cálculo. Y si es un contrato a plazo fijo, pues que el supuesto de la ley sea realmente aquel que es coherente con lo que está sucediendo en mi contexto de contratación. Pensemos si voy a contratar bajo inicios de actividad, pues que realmente tengo una empresa en la cual acabo de registrar en registros públicos y cuyas operaciones a través del inicio de operaciones en SUNAT, pues porque tengo mi nuevo RUC, voy a dar pues inicio, ¿no? Entonces, bajo esa lógica es que recordemos siempre, ¿no? La importancia de que prima la realidad y que se ajuste a la ley, ¿no? No basta el mero documento con unas letras impresas que no sean coherentes con lo que viene sucediendo en la realidad de la empresa, para cualquier asunto laboral y específicamente para la contratación. Porque ya vemos que las contingencias que pueden surgir no son pocas y pues es bastante complejo. ¿Y cómo redacto entonces un contrato de trabajo? Pues lo primero que quiero que sepan, sea un contrato indeterminado, un contrato a tiempo parcial o uno a plazo fijo, es que recomiendo que sea por escrito. Para el caso del contrato a tiempo parcial o a plazo fijo, es obligatorio suscribir un contrato por escrito. Para el caso del contrato indeterminado, yo realmente se los recomiendo. Legalmente no es obligatorio, pero se los recomiendo. ¿Y qué datos debo incluir en el contrato? Pues sin duda deben estar los datos del trabajador, los datos de la empresa, también, claro está, el tipo de contrato. Y aquí viene la parte que resulta también muy importante, que es el régimen laboral. Y quiero detenerme aquí porque quiero que podamos todos tener claro que existe un régimen general, que es el régimen que también conocemos como régimen privado o régimen 728 o del decreto legislativo 713. En cualquiera de estos casos, quiero comentarles que el régimen laboral general es el régimen que conocemos por el pago de beneficios como 2 gratificaciones al año, una montos de compensación por tiempos de servicios en pagos semestrales, ¿no? Que van en los semestres de mayo, octubre, noviembre, abril, y también el pago de las gratificaciones, ¿no? Que son pues en julio y en diciembre. Pero existen otros regímenes laborales que tienen beneficios de manera diferenciada, como son el régimen de construcción, el régimen portuario, entre otros regímenes, los cuales es importante que dejemos sentado cuáles son,
Particularmente, por ejemplo, en el caso del régimen de construcción, si un trabajador pertenece a este, pues habrá que establecerlo en el contrato para dejar sentado que al término de la obra, tal cual lo establece el régimen de construcción, podemos como empleadores unilateralmente avisar al trabajador del término de la obra y sin pagarle ninguna indemnización se puede proceder al cese del trabajador, ¿no? Entonces veamos cómo ese y otros beneficios, dependiendo del régimen al cual se pertenezca, pueden dar cierta característica especial al contrato de trabajo, atribuyéndole ciertos beneficios o ciertos lineamientos en particular. Y quiero que también tomemos noción de que en el caso del régimen de la micro y pequeña empresa, son dos regímenes diferenciados. Cuando hablamos de MIPE, esta sigla que está aquí, MYPE, estamos hablando de dos regímenes diferenciados. Quiero que esto quede claro porque les cuento a ustedes colegas, si es que son abogados, o a ustedes líderes de recursos humanos que se han unido a esta transmisión, que he visto en muchos casos como la redacción equivocada y en el tiempo el pago de beneficios mayores a trabajadores que pertenecen, por ejemplo, al régimen de microempresa, pero que en el camino sus beneficios se han confundido con los de un régimen de pequeña empresa, han generado la obligatoriedad de la empresa respecto al pago de ciertos beneficios. Y no solo eso, ha generado que la empresa tenga finalmente que pagar los beneficios del régimen mayor, con mayores beneficios, ¿no? En este caso, entre micro y pequeña, pues de pequeña, en algunos casos inclusive de régimen general, ¿no? Entonces, es importante que cuando detallemos en el contrato seamos rigurosos con ese tipo de información. Otras de las cláusulas que considero básicas en un contrato que deben estar incluidas deben ser el puesto de trabajo y las funciones, ¿no? Podemos estas funciones incorporarlas como un anexo bajo una descripción de puesto. También podemos señalar como enunciado general en el contrato el puesto de trabajo y la misión de la posición y que se entienda que pues las actividades que van a estar conexas son aquellas que van a estar vinculadas al puesto. Sin embargo, quiero comentarles que para un desarrollo organizacional adecuado es importante que tengamos detrás un manual de puestos y funciones que vaya de la mano con una valorización de los puestos y que finalmente pueda traducirse en una descripción de puesto que podamos acompañar al contrato de trabajo o entregar al trabajador para que conozca también cuáles son sus actividades a cargo. Esto, claro está, sin perjuicio de cualquier política, procedimiento que podamos tener sobre las operaciones o actividades que van a estar a cargo de este trabajador, que sin duda también debemos entregar bajo cargo para que quede constancia de que como empresa estamos informando claramente a qué se va a dedicar el trabajador. Porque, ojo, esto es una situación que nos resulta favorable más adelante, porque un trabajador que conoce sus obligaciones y se le hemos entregado bajo cargo, es más, lo hemos capacitado sobre las mismas, no va a tener posibilidad luego de cuestionar una sanción, un despido, una amonestación, una suspensión, porque sin duda habremos cumplido con el requisito de informar bajo cargo al trabajador de cuáles son sus obligaciones. Además, otra información que considero importante que se señale es el área de trabajo y la categoría. Y claro está, también la remuneración, el lugar de trabajo, la jornada y el horario de trabajo, ¿no? Y si se trata de un trabajador, en el caso de jornada y horario, que es fiscalizado o no fiscalizado. Este es un asunto que ya lo vimos, pero recordarles que hay trabajadores los cuales no se sujetan al horario de trabajo, porque pues puede ser que tengan un cargo de confianza o de dirección, o también pudiese ser
que sean trabajadores que no laboran dentro de las instalaciones de la empresa y no requieren pues marcar registro de asistencia al inicio y a la salida de su horario de trabajo. ¿Cómo puede ser un vendedor, por ejemplo? Ojo, en el caso de los trabajadores de confianza, estos pudieran ser fiscalizados o no. Eso dependerá de la empresa y cómo es que establezca la regulación de horarios de trabajo para este tipo de personal, ¿no? Y dependiendo también del área y de la actividad que realice. Otra de las características de las cláusulas que debe tener un contrato en cuanto a las condiciones de trabajo es si estas condiciones van a ser modificadas o no más adelante. Sugiero, y para muchos clientes esto ha sido importante, el de anticiparse y cuando un trabajador va a ingresar a la empresa, dentro de las condiciones de contrato, ya tengamos previsto que el trabajador eventualmente, si es que existe algún cambio en estas condiciones, pues acepta las mismas. Me refiero a, por ejemplo, cuando la empresa ha establecido una jornada y un horario de trabajo en la actualidad, pero quiere abrirse la posibilidad y dejar sentado que eventualmente el trabajador está de acuerdo en que más adelante su horario de trabajo pase a ser por turnos de trabajo. En esos casos es importante que lo dejemos sentado por escrito. Lo mismo si es que, por ejemplo, queremos que un trabajador no solo elabore en el distrito, la provincia del departamento en el cual actualmente labora, sino que más adelante tal vez queremos expandir sus actividades y reasignarlo a otra ciudad dentro del territorio de la República del Perú. Si ese es el caso, o inclusive a nivel internacional. Si ese es el caso, pues es importante que también lo dejemos sentado en el contrato. De más está decir que, claro, cuando hagamos la oferta de empleo, si ese es el nivel de posicionamiento que va a tener un puesto de trabajo, es importante que también lo informemos, ¿no? Todas las características específicas respecto a estos puntos. Pero ya vemos cómo en el contrato de trabajo podemos también tener el compromiso del trabajador respecto a ciertos asuntos que nos interesan como empleadores y que muchas veces cuando recién tomamos conciencia de que ciertas modificaciones, pensemos en el lugar de trabajo, son relevantes para un puesto y llega la necesidad de realizar ese cambio, si el trabajador se niega, tenemos un escenario de negociación muy conflictivo con el trabajador porque éste pudiese negarse y entonces hay que usar ya otras estrategias como pudiese ser, por ejemplo, el otorgamiento de un bono para incentivar su cambio o inclusive a veces perder a una persona que es un talento en la organización y que realmente tiene mucho potencial y ofrecerle un mutuo disenso ya que no opta por este cambio de pues, lugar de trabajo, ¿no? Entonces, para no llegar a esos escenarios, es importante también prever y con una perspectiva clara de la posición y de cómo esta va a, en el mediano plazo y en el corto plazo, pues, traducirse, es importante que podamos visualizar estas condiciones, ¿no? Y cuál es el nivel de modificación y características que necesitamos. Otra de las cláusulas básicas que es importante regular en un contrato de trabajo es el periodo de prueba. Les cuento que por ley, ya habíamos conversado, automáticamente aplica un periodo de 3 meses para cualquier trabajador. Sin embargo, si tú tienes una posición que es mucho más calificada, pensemos una persona que tiene una curva de aprendizaje no de 3, sino de 4, 5, 6 meses, porque se trata de un trabajador que requiere aprender el manejo de una máquina. Si esa es la situación, pues tienes la posibilidad de, siempre que sea por escrito, suscribir un periodo de prueba mayor al de 3 meses. Claro está que es importante que ese periodo de prueba sea razonable, ¿no? No vayamos a pensar en, por ejemplo, establecer un periodo de prueba de 1 año para un montacarguista, ¿no? Eso podría sonar descabellado e irrazonable. Y luego a los 9 meses, aplicando ese periodo de prueba que está dentro del año, cesarlo por periodo de prueba podría generarnos una demanda,
demanda judicial o una denuncia ante SUNAFIL justamente por la invalidez de esta cláusula. Entonces, no olvidemos que un criterio que siempre nos tiene que acompañar es la inmediatez. Por otro lado, tenemos también la calificación del trabajador. Esto también es un asunto que de manera mínima debemos regular en el contrato de trabajo. No todo trabajador va a ser de confianza o dirección. Son puestos los cuales están calificados de manera especial justamente por la envergadura y las características especiales del puesto. Para el caso del trabajador de confianza, por ejemplo, es un trabajador el cual tiene acceso a la información reservada de la empresa. Además de ello, es un trabajador el cual emite informes, los cuales son usados por la alta dirección de la empresa para emitir reportes, para emitir decisiones en base a esos reportes, y luego, pues también es personal el cual sin duda trabaja en contacto directo con este personal de dirección, ¿no? Y veamos cómo entonces solo así se considera que un personal es de confianza. No todo trabajador va a ser de confianza. Ojo ahí también, eh, solo para acotar que el personal de confianza tiene una forma de cese especial que se denomina retiro de confianza y que en la actualidad se considera en su mayoría por jueces y también la doctrina que cuando una persona es retirada por confianza, pues basta la comunicación unilateral de que le perdiste la confianza y no le tienes que pagar una indemnización. Bajo esta lógica, evidentemente muchos empleadores se animan a calificar como de confianza a la mayoría de puestos de trabajo o a los que sean pues posibles, ¿no? Pero no perdamos de vista nuevamente que la realidad de las actividades y cómo se desempeña el trabajador deben ser aquellas que nos motiven y justifiquen la calificación de un trabajador como de confianza. Evidentemente debe existir una coherencia entre lo que dice la ley de que es un trabajador de confianza y cómo se está desarrollando este trabajador en la empresa. Solo bajo ese lineamiento es que podemos calificar correctamente y evitar luego contingencias, ¿no? Luego tener escenarios como trabajadores que han sido retirados por confianza, pero que cuestionan ante un juez este retiro de confianza, señalan que este retiro ha sido ilegal y por tanto solicitan la reincorporación a la empresa como trabajadores indeterminados, ¿no? Porque no eran trabajadores de confianza, no se les podía cesar de esa manera y entonces, al no haberse seguido un procedimiento de despido, si un juez señala que el trabajador tiene la razón, pues si no fue de confianza, no pudo habérsele cesado por retiro de confianza como ocurrió y no se le siguió un cese, perdón, por despido, lo que corresponde es que el trabajador sea reingresado a la empresa para continuar con su trabajo como indeterminado, ¿no? Entonces, es importante que las calificaciones las hagamos correctamente. Y entonces, como les venía mencionando, todas estas condiciones en el contrato de trabajo, es importante que si van a ser variables, pensemos en dejarlas claramente por escrito. Y cuando se trate de la remuneración en particular, pues incluyamos, además del régimen laboral que va a regir la remuneración, régimen de construcción, régimen de microempresa o de pequeña empresa, no los dos, no MIPE, no existe ese régimen, no es un régimen único, pues también es importante que señalemos cuáles son los beneficios. Visto esto como cláusulas básicas que deben ir en un contrato de trabajo, veamos ahora aquellas cláusulas que resultan obligatorias. Ya habíamos conversado acerca de aquellos datos que resultan personales, es decir, que nos identifican a todos, como nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro DNI, y todos esos datos están protegidos de manera especial. Con lo cual, ya les había contado que debemos entonces informar a los trabajadores al momento de solicitar sus datos personales cómo es que vamos a usar esos datos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pero
Ojo, no es la única obligación que existe en relación a datos personales. Los datos personales es toda aquella información que nos identifica, no solo a los trabajadores, sino a cualquier persona que esté vinculada a una empresa. Con lo cual es un tema mucho más macro al área de recursos humanos, que inclusive si lo van a abordar en sus organizaciones, deben coordinarlo con las áreas legales y que supone, por ejemplo, la inscripción de bancos de datos personales ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, que está a cargo del Ministerio de Justicia, particularmente de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Son bancos los cuales deben inscribirse, registrarse ante esta autoridad, y entre ellos pues estará el banco, por ejemplo, de candidatos a ofertas de empleo de la empresa, y también debería mínimamente haber un banco de los trabajadores, ¿no? Y en esa lógica pues tenemos entonces que tener ese banco inscrito y además también en el contrato de trabajo informarle al trabajador cómo es que vamos a usar la información y señalarle que en caso él quiera como trabajador acceder, rectificar, cancelar u oponerse a esos datos que hemos guardado, pues tiene ciertos canales, ciertos mecanismos y no solo eso, sino que también estamos garantizando la seguridad de los datos que estamos guardando. Y entonces, si lo estamos guardando en un almacén, pues este tiene seguro y la llave solo lo tiene el responsable. O si se guardan en archivos, estos son archivos con contraseña, por ejemplo, y que se encuentran encriptados de manera especial y en una nube también con accesos restringidos, ¿no? Todo esto supone que un empleador cumpla con sus obligaciones respecto a protección de datos personales. Nuevamente insistir, como les he comentado, el tema de datos personales es un tema mucho más macro que corresponde a toda la organización. Es más, para los que son consumidores de una empresa, ellos también, seguramente la empresa tendrá para ellos un banco de datos personales de consumidores. Y no por nada, si entramos a las páginas web de ciertas empresas que ofrecen servicios de ventas de productos, como son los supermercados, por ejemplo, pueden observar en una de los enlaces en las partes inferiores de sus páginas web que dice que tienen la política, ¿no?, de datos personales o política de privacidad. Tienen también a la mano un formulario para ejercer estos derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición, los famosos derechos ARCO, ¿no?, para los consumidores. Pero, si bien eso está pensado para los consumidores, para quienes compran sus productos, por ejemplo, vía web y dejan registrados en el sistema de compra online sus datos, la misma lógica aplica para los trabajadores y por eso que en el contrato de trabajo debe haber esta cláusula informativa, ¿no? Y ya vimos también que durante los procesos de selección, los candidatos también en las fichas de registro, sean estas digitales o por escrito, pues debe existir también una cláusula informativa respecto a los datos personales. ¿Y qué tiene que tener esta cláusula informativa? Pues información sobre cómo voy a tratar los datos personales como empresa. Particularmente hay que señalar, pues, los datos de la empresa, cómo voy a usar esos datos, qué datos estoy pidiendo. Si es un trabajador, pensemos por qué estoy solicitándole su nombre, su apellido, su dirección, el número de su cuenta bancaria, ¿no?, que sin duda va a ser para el depósito de sus haberes. Y con eso señalarle, pues, que si no nos da esos datos, no podemos, por ejemplo, realizar el depósito de su sueldo, ¿no? ¿Quiénes van a ser los destinatarios? Pues habrá que señalar a los equipos de compensaciones de la organización. Habrá que señalar también si va a haber una transferencia fuera de Perú. Si tu empresa, por ejemplo, tiene servicios que se prestan en coordinación con una matriz porque eres una transnacional, pues habrá que señalar que eventualmente los datos de los trabajadores, para efectos de información, van a ser transferidos fuera del Perú, ¿no? Indicar también cómo está registrado tu banco de datos personales, ¿no? Cuánto tiempo vas a conservar esos datos y también
bajo qué forma puedes ejercer los derechos ARPO, ¿no? Estos derechos de que el trabajador pueda acceder, rectificar, cancelar u oponerse a la información que conservas. Dicho esto, otra de las cláusulas que resulta relevante, sin duda, en un contrato es la de seguridad y salud en el trabajo. Recordarles que el primer día de trabajo es obligatorio que entreguemos las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo, con lo cual, pues, es vital que para que sea una entrega ordenada puedas acompañarla al contrato de trabajo. No resulta obligatorio, ojo, pero que esté acompañado, pero sí que se entregue el primer día de trabajo, ¿no? Además, también para los casos de las empresas reguladas, bajo el sistema de antisoborno, prevención del lavado de activos, anticorrupción y financiamiento al terrorismo, pues también es una cláusula que debe ir incorporada. Y dentro de aquellas cláusulas que yo les recomiendo, porque muchos de mis clientes así lo solicitan, les resulta beneficioso en el largo plazo cuando tienen algún problema o asunto con sus trabajadores, son estas que pueden ver en pantalla, ¿no? Particularmente la exclusividad y no competencia, la propiedad intelectual, la no competencia y confidencialidad, cláusulas respecto al uso de herramientas de trabajo, cuando entregamos una laptop, un celular y otros equipos que se puedan entregar al trabajador, si es que existen descuentos por daños a los bienes que le entrega la empresa al trabajador, también la cláusula autorizando la entrega de boleta de pago y cualquier otro documento de manera electrónica, y también información respecto a cómo regula la empresa la asistencia y permanencia fuera del horario de trabajo. Esto para regular las tardanzas, ¿no? Las cuales, de acuerdo a ley, pueden llevarte un despido si es que por lo menos incurres en dos tardanzas, perdón, si incurres en tardanzas que sean por lo menos amonestadas 2 veces y suspendidas 2 veces, ¿no? Con lo cual podemos asumir que dependiendo del esquema que plantee la empresa, un trabajador pudiese como mínimo llegar tarde 5 veces y a la quinta vez ya pudiese ser despedido, ¿no? Pero, ojo, tiene que haber pasado por mínimo 2 amonestaciones previas y 2 suspensiones previas, ¿no? Dentro de la razonabilidad, habría que acumular un número mayor de tardanzas para llegar a la primera amonestación y así sucesivamente con las demás sanciones, pero eso también depende de la gravedad con la que la empresa quiera sancionar esta falta. Gracias por tu consulta, Jaime. Nos preguntas cuáles son las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo. Te cuento que no existe un formato establecido de acuerdo a ley que sea, digamos, con características específicas. Lo que sí establece la norma es que la ley de seguridad y salud en el trabajo es que se tratan de recomendaciones para que evites los riesgos en tu puesto de trabajo. Entonces son recomendaciones que tienen que ser elaboradas de la mano con el responsable en seguridad y salud en el trabajo de la organización, sin duda, no lo puedo hacer directamente recursos humanos, y que deben describir aquellos factores de riesgo que tienes, ¿no? De acuerdo a las actividades que realizas en tu posición, cuáles son las medidas de control para ello que establece la empresa, ¿no? Como mecanismos de prevención. Pensemos entonces, por ejemplo, en un obrero soldador. ¿Cuál es el riesgo? Riesgo de quemadura, ¿no? Al no usar los equipos de protección adecuados. ¿Cuáles son los mecanismos de control? Pensemos que la empresa haya considerado a través de sus ingenieros en seguridad y salud, sin duda, que hayan charlas de 5 minutos para los equipos de soldado de manera interdiaria, ¿no? Informando respecto al uso adecuado de los EPPs, de los equipos de protección personal. Que además también se haya señalado que los equipos de protección personal deben supervisarse, ¿no? Que estén siendo empleados por los trabajadores en cada turno por el líder de turno, ¿no? Entonces, podrían existir así una serie de condiciones y lineamientos para
este tipo de riesgo, ¿no? Y así para todos aquellos que estén vinculados de acuerdo al puesto de trabajo y a las actividades que estén relacionadas a ese puesto de trabajo, ¿no? Y por eso, insisto que debe ser específico. Veo casos en los cuales, por ejemplo, las empresas tienen un modelo, el cual muchas veces puede estar circulando, ¿no? Que lo bajan de internet, lo han conseguido por ahí, pero que no se adecúa al puesto de trabajo de cada uno de tus trabajadores. Mínimamente se acerca a las actividades administrativas que realiza un personal de oficina, pero ni siquiera en muchos casos logra cubrir del todo los riesgos que están asociados al lugar donde esta persona trabaja, ¿no? No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en una oficina corporativa, en un edificio, que trabajar, sí, de manera administrativa, pero al interior de una planta, de una fábrica. Veamos cómo ahí entonces esas recomendaciones en seguridad y salud van a variar. ¿Cuáles son los riesgos que se van a regular en esas recomendaciones? Sin duda, todos aquellos vinculados a la posición, no solo riesgos psicológicos, sino también ergonómicos, físicos, químicos, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Dicho esto, entonces, hemos visto cómo existen cláusulas que sin duda son básicas, ¿no? Porque nos permiten dar la información mínima para poder regular un acuerdo entre partes. Además, hemos visto también aquellas cláusulas que la ley te obliga a colocar o a considerar dentro de un acuerdo. Y además también aquellas cláusulas que yo te recomiendo. Vamos ahora a entrar a ver cómo dentro de ese contrato, también para cuando se trate de un contrato a plazo fijo o un contrato a tiempo parcial, tenemos algunas cláusulas adicionales a las cuales hay que tener, a las cuales hay que darle especial atención al momento de regularlas. En el caso del contrato, por ejemplo, a plazo fijo, también llamado sujeto a modalidad o contrato determinado, ya vimos que es obligatorio que esté por escrito. En la actualidad no se presenta al Ministerio de Trabajo, pero sin duda en el contrato debe existir una cláusula en la cual se hable de cuál es la modalidad de contrato que hemos elegido. Les comenté que había 9 de acuerdo a ley. Hay que señalar entonces en el contrato si es de inicio, si es de incremento de actividad, si es de obra o si es de servicio específico, si es de necesidades del mercado. Además, hay que también señalar cuál es la base legal a la que le estamos vinculando, porque cada modalidad tiene un supuesto en la ley, y también cuál es el motivo que origina la contratación, o también llamado causa objetiva de la contratación. Por ejemplo, si estamos conversando acerca de un trabajador el cual se encuentra de licencia por enfermedad y cuya posición requiere ser cubierta, este motivo deberá ser señalado en el contrato. Y pues sin duda hablaremos de un contrato de suplencia, ¿no? Importante entonces que todo este detalle esté en el contrato y además, ojo, que conservemos también el sustento de esa causa objetiva. Para nuestro ejemplo de la suplencia, tendremos que contar, evidentemente, con la documentación de los descansos médicos, así como las boletas de pago del trabajador, donde se aprecia que pues se encuentra con un contrato de trabajo suspendido justamente porque se encuentra de descanso médico, ¿no? Y ojo, si es que vamos a proceder a la renovación, como vimos, esta también es por escrito. Y de renovar esta suplencia, para el ejemplo que estamos conversando, es importante también que en la renovación señalemos que, por ejemplo, el descanso médico se ha extendido, con lo cual el trabajador tiene pues un periodo de licencia médica ampliado hasta tal fecha y que hace también como correlato que se extienda el periodo de la suplencia, ¿no? Y esto habrá que ponerlo por escrito. .
Gracias, Talía. Talía nos dice, buenas noches, una consulta. Sobre el contrato por necesidad del mercado, ¿es correcto que se le renueve cada 6 meses y ya se le va elaborando 3 años? En el caso de un contrato de necesidades del mercado, este contrato y cualquier otro puede ser renovado en periodos que pueden ser de 3, de 6, de 9, de 1 año. Inclusive el periodo total del contrato puede ser suscrito por 5 años, ¿no? Pero este será siempre el periodo máximo. No existe un plazo específico para la renovación, pero sí existe un plazo máximo de contratación. En algunos casos, cada contrato tiene un plazo máximo, pero específicamente en el caso que nos consultas, que es de necesidades del mercado, lo que está establecido es que es máximo de 5 años. Con lo cual, si vienes haciendo renovaciones cada 6 meses y ya tienen 3 años de periodo laboral transcurrido, pues sí cabría, sería legalmente válido la renovación por 6 meses adicionales. Lo importante sería que cuando hagas esta renovación estés también en la aptitud, ¿no? De acuerdo a la realidad de la empresa, de poder dejar sentado que el contrato de trabajo por necesidades del mercado aún se mantiene. Es decir, que la empresa todavía tiene esta necesidad del mercado latente. Hago esta acotación porque muchas veces observo que también tenemos la idea de que podemos seguir renovando el contrato, pero si la causa objetiva no está vigente, es decir, el motivo de contratación no sigue vigente, ya no será posible, ¿no? Entonces, ojo ahí. Pero sí tienes, como te menciono, un periodo máximo de 5 años, ¿no? Y ver realmente cuál es la necesidad de mercado por la cual están contratando, ¿no? Si esta es real. Ya hemos visto que las necesidades del mercado son justamente estas situaciones en las cuales la demanda de manera imprevisible varía y pues se genera justamente una alta en la misma, ¿no? Como el ejemplo de eh, un terremoto, pensemos, en el cual pues existe mucha, a posteriori, mucha necesidad de construcción por parte de toda la población sin duda, ¿no? Y con ello, pues, surge también una mayor necesidad de abastecimiento de materiales justamente con esta finalidad de reconstruir. Si eso es así, pensemos que una empresa cementera, sin duda, va a tener que trabajar turnos adicionales y con ello contar con mayor personal, no de manera permanente, sino de manera temporal, porque esta necesidad del mercado, fruto de esta situación, imprevisible que de manera pues sorpresiva generó un alta en la demanda y con ello tenemos un contrato de necesidades del mercado que va a estar justificado, va a estar motivado correctamente, ¿no? Entonces, hago esta acotación porque nuevamente insisto, veo que muchas empresas en la actualidad usan el contrato de trabajo a plazo fijo para valerse del plazo del contrato y motivar a sus trabajadores a que se esfuercen por esa renovación cada cierto tiempo. Sin embargo, por el contrario, podemos estar asumiendo una contingencia. Un contrato que no esté motivado correctamente finalmente nos puede llevar a un juicio donde el trabajador reclame que su contrato no es a plazo fijo, sino más bien es uno indeterminado, porque su contrato a plazo fijo se encuentra desnaturalizado, ¿no? Y con ello que reclame regresar a la empresa y que lo registren como trabajador indeterminado. Y si un juez toma conocimiento de un caso así, es más que probable que el juez disponga lo solicitado por el trabajador, que el contrato de trabajo a plazo fijo
se encuentra desnaturalizado y que el trabajador debe ser reincorporado a la empresa para trabajar como indeterminado, ¿no? Ojo ahí entonces. Por otro lado, tenemos el contrato de trabajo a tiempo parcial. Y en el caso de la redacción del contrato a tiempo parcial, ya hemos visto, también están las cláusulas mínimas que conversamos, las obligatorias y las que les recomiendo, pero particularmente en el contrato de trabajo a tiempo parcial, este es un contrato que hay que registrarlo por escrito, hay que tenerlo por escrito y hay que presentarlo al Ministerio de Trabajo, es obligatorio presentarlo. Y solo esto nos da, pues, el beneficio de tener ciertas características de pago, ¿no? No se paga la CTS y las vacaciones se pagan en mínimo 6 días. Y no le corresponde la indemnización por despido arbitrario. Pero para eso, entonces, es importante que señalemos cuál es la jornada de trabajo a tiempo parcial en el contrato, que estemos segurísimos de que hemos ensayado el cálculo, hemos analizado ese cálculo y hemos visto que realmente es una jornada de trabajo a tiempo parcial. Y además, señalar pues al trabajador cuáles son los beneficios y todas estas características que acabo de mencionar para que el trabajador no tenga sorpresas que puedan resultar no gratas, ¿no? Ya que son beneficios que finalmente están reducidos a lo que generalmente se conoce en el mercado y pueden resultar una sorpresa desagradable para el trabajador. Por eso es importante dar aviso anticipado de esto en el contrato. Dicho esto, entonces, ya vemos cómo en la redacción del contrato, sin duda, existen ciertas cláusulas que van a resultar mínimas o básicas. Luego tenemos aquellas que resultan obligatorias y aquellas que yo les recomiendo. Pero, particularmente en el caso del contrato a tiempo parcial y a plazo fijo, habrá también que tener ciertas consideraciones, ¿no? Esto para evitar que los contratos se entiendan que están pues regulados, si bien por escrito, pero sin la información que corresponda. Pero lo más importante de la redacción de un documento laboral, sea un contrato o cualquier otro, y creo que es una idea que lleven consigo, porque realmente los puede salvar de muchas contingencias, muchos problemas con su NAFIL o el Poder Judicial para su empresa, su empleador, para su negocio, es el hecho de que siempre primará lo que ocurre en la realidad. Y nuevamente volvamos al ejemplo del contrato, ¿no? Si el contrato de trabajo de necesidades del mercado es un contrato que dice de trabajo a plazo fijo por necesidades del mercado, suscrito en papel, tal cual lo pide la ley, pero el motivo de la contratación no se adecúa al supuesto que está en la ley, que nos pide que exista un incremento coyuntural de la demanda que haya sido pues imprevisible, no podremos considerar que este contrato a plazo fijo es válido. Y por el contrario, suscribir papeles que digan determinados tipos de contratos, pero que en la realidad no son tales, nos lleva a riesgos de desnaturalización, que como ya vemos, pueden llevarnos al pago de indemnizaciones por despido arbitrario, pero en el peor de los casos, y que es en la mayoría de casos, a considerar que hay despidos, por ejemplo, incausados por la desnaturalización de contratos a plazo fijo y que los trabajadores que fueron incorrectamente contratados con esos contratos a plazo fijo deben reingresar a las empresas, a la planilla de las mismas y ser registrados como trabajadores indeterminados. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Mucho ojo con la realidad de aquellos asuntos, situaciones de sus trabajadores que quieran regular en documentos. Porque el documento por sí solo no va a ser suficiente si de la realidad del contexto van a haber otras pruebas, otras evidencias que revelen algo diferente, ¿no? Gracias, Talía. Nos preguntas, en el caso que sea el puesto de recursos humanos, o sea, siempre ha estado ese puesto de acuerdo al organigrama. Por ejemplo, Talía nos cuenta, en el caso de un asistente de recursos humanos,
¿no? Habría que leer cuál es la causa objetiva que está en tu contrato de necesidades del mercado, pero en principio, digamos, con cargo a que para una respuesta, digamos, específica a tu caso habría que revisar los documentos, pero desde la sola información que nos das aquí, yo podría adelantar opinión y señalar que para un asistente de recursos humanos que siempre trabajó en el organigrama de la empresa, es un puesto principal y permanente de la empresa. Con lo cual, es un trabajo, pues, que debe contratarse a tiempo indeterminado, ¿no? Y así pasa con muchos puestos, ¿no? Entonces, y para muchas empresas, porque nuevamente siempre existe la idea del empleador de suscribir contratos a plazo fijo con sus trabajadores para motivarlos a que en la búsqueda de que se les renueve el contrato, pues tengan un mejor desempeño. Y por otro lado, también para tener el beneficio de que el trabajador, si no satisface las expectativas del puesto, pues simplemente se le pueda decir, no te vamos a renovar como empresa, hemos decidido no renovarte, y que el trabajador, al evidenciar que no se le va a renovar, se quede pues, digamos, satisfecho con ese comentario y no haga un reclamo adicional, ¿no? Muchas veces pasa así, los trabajadores piensan que esos contratos de trabajo a plazo fijo son válidos y que el hecho de no renovarles es suficiente para un cese. Pero quiero que quede claro que un trabajador, si inicialmente no debía ser contratado bajo un contrato a plazo fijo, sino por uno indeterminado, si lo llegas a cesar por el vencimiento del plazo de su supuesto contrato a plazo fijo, como empresa lo que estás generando es que ese trabajador pueda reclamar esta mala contratación ante el Poder Judicial o ante la SUNAFIL, ¿no? Y particularmente en el caso del Poder Judicial, reclamar que como su contrato estaba desnaturalizado, es decir, se usó un contrato a plazo fijo en vez del contrato indeterminado que le correspondía, el trabajador solicita su reingreso a la empresa como trabajador indeterminado. Y de esos casos son muchos, ¿no? Si ustedes buscan en Google desnaturalización de contratos de trabajo a plazo fijo, pueden ver mucho más de la casuística que les estoy comentando y que hemos abordado también en extenso en la anterior sesión, ¿no? Y que lo van a tener también en los documentos para que puedan ver cuáles son todos los reclamos que se generan, ¿no? Vamos a pasar entonces en esta última media hora a conversar acerca de nuestro último tema, que es la facultad de dirigir y sancionar que tiene todo empleador. Y es que la idea de dar una orden de trabajo para todos inmediatamente nos lleva a la idea de que el trabajador debe cumplir con la misma, ¿no? Pero ya hemos visto que es importante que estas órdenes de trabajo también queden claramente establecidas para los trabajadores. Y entonces te recomiendo que si tienes manual de descripción de puestos de trabajo o descripciones de puestos de trabajo en hojas sueltas, pues que también las acompañes al contrato de trabajo o se les entregues al trabajador bajo cargo. Lo mismo para las políticas o procedimientos donde se detallen cuáles son las actividades que deben realizar los trabajadores. Más aún si son actividades que pueden resultar neurálgicas, importantes para la empresa. Veo casos de empresas, clientes en las cuales vienen lamentablemente con una situación de conflicto con el trabajador, ya hay una demanda, inclusive una denuncia ante SUNAFIL, porque pues se cuestiona la sanción que se ha aplicado o el despido que se ha aplicado porque el trabajador no reconoce la orden de trabajo, ¿no? Y es más, el trabajador no solamente cuestiona el despido, sino que desconoce, por ejemplo, que sea su responsabilidad el hecho de que la empresa, fruto de su negligencia, fruto de no cumplir con ciertas acciones, a la empresa se le haya perjudicado con penalidades aduaneras, ¿no? Por ejemplo, por trámites que el trabajador no hizo a tiempo, ¿no? Si son procedimientos neurálgicos importantes que sabes que como empresa
comprometen a tu organización con clientes y también al interior de la empresa compromete tu patrimonio porque te resulta en multas, en pagos adicionales a autoridades, a los propios clientes, pues como penalidad, ¿no? Por incumplimientos, es importante que para esos trabajadores que realizan esas actividades puedas tener más claro que el agua estas órdenes de trabajo, preferentemente por escrito y bajo cargo, ¿no? Y en esa lógica también puedas, como líder de recursos humanos, motivar a los líderes de esas áreas con procesos tan importantes para la empresa que representan tanto dinero o tanta responsabilidad, pues también generar que esos líderes comprometan a los trabajadores en sus obligaciones a través de actas de reuniones donde se hablen de las obligaciones que ellos tienen o de correos electrónicos donde se deje sentado cuáles son los acuerdos de obligaciones por cumplir dentro de un área de trabajo, ¿no? Sobre todo si son procesos neurálgicos o importantes. Dicho esto, entonces, sin duda, es inevitable que en ciertas situaciones de negligencia, lo cual no se quiere, pero puede ocurrir el incumplimiento. Y ante el incumplimiento, la idea es aplicar una sanción para que evidentemente este incumplimiento no se repita, ¿no? Pero hay casos en los cuales, sin duda, si tenemos detrás una situación de un delito que se nos pide cometer, ¿no? Una obligación la cual tenemos que cumplir, pero que realmente tienen cubierto la comisión de un delito, o es una orden de trabajo que resulta imposible, o una orden de trabajo que pone en peligro mi integridad, pues en todos esos casos puedo yo dejar de cumplirla como trabajador. Y quiero que sepan esto para que en esos casos tengan en cuenta que el incumplimiento no será sancionado, ¿no? Si bien en principio todo trabajador debe cumplir las órdenes y ante el incumplimiento será sancionado, hay situaciones como estas últimas en las que les he mencionado, en que el trabajador puede desconocer las obligaciones. Evidentemente por lo que significan cometer un delito, realizar una orden imposible o poner en peligro su integridad. Sin embargo, en otros casos en que el trabajador tenga duda, lo que debería ocurrir es que las cumpla y pues luego reclamar, ¿no? Y esto ocurre porque cuando un trabajador empieza a laborar para una empresa, sin duda pone a disposición su fuerza de trabajo, ya lo hemos dicho, y genera pues que la empresa pueda, claro está, supervisarlo, porque esta subordinación, justamente así se llama legalmente, hace que una empresa no solo dirija, o sea, le diga al trabajador, norme, ordene, organice, sino que también lo fiscaliza y lo sanciona. Y en esa lógica, un trabajador tiene la obligación de cumplir las actividades específicas que se le piden, por ejemplo, realizar pues las operaciones contables, ¿no? El pase de los estados financieros ya culminados de los balances del área contable al área de finanzas, en fin, otras actividades dependiendo del puesto que tengas, ¿no? Pero además también tiene ciertos deberes inherentes a su posición cualquiera que ésta sea, ¿no? Y por eso una de las principales faltas es el incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, porque un trabajador se compromete justamente a eso también, no solamente a hacer su actividad, sino también a hacerla en calidad y en cantidad, y claro está, protegiendo los intereses del empleador y cumpliendo las instrucciones que éste le da, ¿no? Entonces, bajo esos tres deberes es que también un trabajador debe regirse. Y por otro lado, pues esto no es totalmente cerrado, ¿no? No quiere decir que el trabajador va a cumplir todo aquello que le pida su empleador, sino que como hemos conversado,
el empleador puede organizar, sí, el trabajo de su personal, pero hay ciertos límites a este derecho del empleador. Y por eso les comentaba que si un empleador le pidiese a un trabajador cometer un delito, pues evidentemente esto será irregular. Y habrán casos donde, evidentemente, como hemos mencionado, si un empleador me pide cometer un delito o cumplir una orden imposible o poner en peligro mi integridad, evidentemente como trabajador puedo incumplir, pero habrán otras órdenes las cuales también puedan considerarse que vulneran los derechos como trabajador. Y en esos casos, si bien el trabajador inicialmente tiene que cumplir con la obligación, luego puede cuestionar esa orden de trabajo. Entonces, ojo ahí, ¿no? Porque no se crea que nada más lo mencionado hace un momento es aquella orden que el trabajador no va a cumplir y todo lo demás sí debe ejecutarlo, sino que hay otros límites que también hay que analizar cuando damos órdenes a los trabajadores. ¿Y cuáles son estos? Sin duda, el propio contenido de la obligación del trabajador para con la empresa, ¿no? De acuerdo al puesto de trabajo, además de la razonabilidad y los derechos del trabajador. Esto está regulado tanto en la Constitución como en la norma laboral, que es el Decreto Supremo 003-97-TR. Y aquí tenemos entonces que se dice expresamente que ninguna relación laboral puede desconocer los derechos del trabajador ni afectar su dignidad. Y si bien un trabajador va a estar subordinado y el empleador le dicta las órdenes, siempre hay un límite de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del empleador. ¿Y cómo son estos límites? Pues el primero de ellos, cuando en general cualquier empleador quiere llevar adelante una orden, es importante que tengamos en cuenta a qué hemos comprometido al trabajador en el contrato de trabajo y cuáles son las necesidades de la empresa. Luego, es relevante también que todo aquello que le solicitemos al trabajador no sea arbitrario, no sea parte de una decisión caprichosa o que simplemente pues sea algo que se nos ocurrió, ¿no? Sin ningún motivo ni sustento. Pensemos en el caso de un empleador, por ejemplo, que le cambia de turno de trabajo a un afiliado al sindicato porque quiere que deje de incentivar la afiliación a ese turno, donde hay una gran cantidad de trabajadores no afiliados. Si ese fuese el caso y se logra aprobar, acreditar esta situación, podríamos hablar de un acto de hostilidad e inclusive un acto de vulneración a la libertad sindical en que está incurriendo el empleador, que podría resultar en multas ante la SUNAFIL o denuncias por violación de derechos ante el Poder Judicial, ¿no? En una demanda de amparo, con lo cual veamos que es importante que tengamos en cuenta estos límites. De primera instancia, seguramente este trabajador afiliado al sindicato sí acatará el cambio de turno, pero, como ya les comenté, si bien no se trata de que le han pedido que cometa un delito o que ponga en peligro su integridad o que cumpla con una orden imposible, este trabajador sí tiene, en base a estos límites, la posibilidad de analizar si es que esto es legal y de considerarlo hacer este cuestionamiento ante la SUNAFIL o ante el Poder Judicial, ¿no? Y de manera totalmente válida. Y un último límite a las órdenes del empleador son los derechos fundamentales. Y es que, pues, siempre debemos ponderar que si bien la empresa puede organizar el tiempo de trabajo y la disposición de trabajo que tiene el personal, tienen también derechos del trabajador por respetar. Y para ello hay que valorar
si es que las medidas que como empresa estamos dando son idóneas, son necesarias o son proporcionales. Por ejemplo, pensemos en el caso de una trabajadora que usa un uniforme y dentro de ese uniforme, para recoger su cabello, le piden que use un EPP, ¿no? Un equipo de protección personal, un sujeta-cabello, ¿no? Si eso es así, en el contexto de un restaurante, esta medida sin duda resultaría válida. Si la trabajadora dijera que están afectando su derecho a la imagen, al pedirle que use pues este gorro, ¿no? Que recoge el cabello, porque no le agrada cómo se ve, tendríamos una defensa válida de la empresa al señalar que en la medida que ella trabaja en un área de cocina, en un restaurante, por un tema de ser una medida necesaria para la salubridad y que es el único medio que permite asegurar que todos sus cabellos se mantengan pues en el espacio de su cabeza y que no salgan volando por todos lados sobre la comida. El beneficio que se logra de cuidar la salubridad de los alimentos que se expenden a todos los clientes y comensales justifica que se afecte su derecho a la imagen. Con lo cual, si ponderamos el derecho a la empresa y a la salubridad, ¿no?, de los alimentos que expende frente al derecho a la imagen de la trabajadora, podemos ponderar favorablemente a favor de la empresa. Y así puede esta ponderación también llevarse adelante para cualquier otro derecho del trabajador que se vea en cuestionamiento. Digo esto entonces porque siempre la dignidad del trabajador deberá ser tomada en cuenta. Hay muchos casos en los cuales pensamos que las medidas que estamos tomando como empresa son válidas, porque finalmente los trabajadores han sido contratados y laboran para mi planilla y yo les pago el sueldo. Pero veamos cómo muchas de las medidas que ponemos en práctica tienen que ser analizadas adecuadamente para que luego, si es que sancionamos el incumplimiento, no se entienda realmente que esta sanción inclusive es inválida, ¿no? Porque la propia orden no fue válida, ¿no? Para el caso, por ejemplo, que veíamos hace un momento, sin duda la orden sería válida. Si el trabajador la desconoce, la sanción a aplicar sería inválida, ¿no? La sanción a aplicar también sería válida, ¿no? Pero para un supuesto diferente en el cual el trabajador, pensemos, cuestiona la orden, podría considerarse también una sanción inválida, si es que la orden no lo es, y con ello pues podemos tener también una serie de inconvenientes ante el Poder Judicial o ante SUNAFIL, ¿no? Particularmente quiero que, como estamos conversando sobre el derecho a la imagen, contarles de este caso del carnicero, ¿no? Imaginemos que un carnicero labora en el área interna de un supermercado, realizando los cortes de carne, ¿no? Y su función es meramente operativa, pero se le pide específicamente que haga una demostración pública, una exhibición de cómo es que procede a los cortes de carne, con lo cual su trabajo, que es detrás de los mostradores, no visible al público, a solicitud de la empresa se pide que lo haga con demostración al público, ¿no? En ese caso, por ejemplo, el trabajador sí podría señalar que por un tema de privacidad, de intimidad, pues desea reservar su imagen al momento de realizar esta actividad y no hacerla
en exhibición al público, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos tener que si el trabajador es sancionado por no acatar, no cumplir con hacer esta exhibición, esa orden puede ser cuestionada por el trabajador por no resultar válida, ¿no? Porque prima en ese caso sí su derecho a la imagen. Obviamente habrá que tener en cuenta varios criterios, como que el trabajador, por ejemplo, laboraba muchos años en esa área de cortes y su actividad siempre había sido al interior del mostrador y no con una exhibición de por medio, ¿no? Que no había, digamos, un tema de publicidad en el alcance de sus funciones. Y por el cual inclusive no se le iba a pagar nada adicional, sino que se estaba buscando incorporar estas como si fuese una actividad complementaria. Y así podemos tener una serie de casos, cada caso tendrá una serie de características en las cuales tienen que ser evaluadas, tomadas en cuenta para finalmente decidir las medidas que estamos tomando, si de acuerdo al trabajador, de acuerdo al caso, resultan válidas o no. Y en este punto, quiero entonces plantear algunos ejemplos para que vean cómo de una situación que generalmente pudiese entenderse válida, finalmente resulta cuestionable. Miremos cómo en el caso de una empresa que ordena a una trabajadora a postergar su licencia por descanso médico, ¿no? Y frente a la insistencia, frente a la inasistencia de la trabajadora, esta toma la licencia por descanso médico, la despiden, ¿no? Es decir, la trabajadora no acepta firmar este convenio de postergación de inasistencia. En ese caso, por ejemplo, lo que se consideró es que la trabajadora que inasistió, ¿no? E inclusive, miren, en este caso, el de la jurisprudencia de este año 2016, la trabajadora llega a firmar por insistencia un acuerdo de postergación de la licencia por descanso médico. Como vemos, llega a tener un documento la empresa en donde la trabajadora se ha comprometido a no gozar su licencia médica en la fecha en que le corresponde, sino en una fecha posterior, ¿no? Para seguir trabajando. Pero veamos cómo, en la medida que la trabajadora finalmente toma la licencia en el tiempo que le fue otorgada, la empresa considera que ha incumplido a la trabajadora y la despide. Y lo que dice la Corte Suprema es sin duda que lo que tenemos aquí es que no se ha configurado ningún abandono de trabajo, porque ese acuerdo de postergación de descanso médico, primero, que no resulta válido, ¿no? Por más que tenga la firma de la trabajadora no puede renunciar a su derecho a la salud y que este derecho está por encima de la orden de la empresa de que continúe trabajando. Veamos cómo entonces, para lo que inicialmente pudiese resultar como un acuerdo por escrito firmado por la trabajadora donde ella misma acepta postergar su licencia médica y que no la cumple, podría inicialmente llevarnos a la idea de que es una situación de incumplimiento de la trabajadora y por tanto es correcto que la despidan. Sin embargo, veamos cómo hay derechos que ponderar. Entonces, quiero hacer esta acotación y dejar este criterio bastante sentado en ustedes, porque muchas veces observo que clientes, ¿no? Equipos de recursos humanos, equipos de áreas legales, cuando se piensa en implementar medidas, esto se hace de manera a rajatabla, de manera directa, y se deja de ponderar ciertas situaciones en el contexto y no basta, pues, ya como ya vemos, tener documentos por escrito, sino hay también que ponderar cuáles son los derechos, estos son irrenunciables o no, y también cuál es la realidad, el contexto, ¿no? Que se está viviendo. Y tengo este otro ejemplo que creo que también plasma claramente lo que quiero compartir con ustedes, que es el caso de una empresa en la cual la trabajadora ya era en este caso lactante, ya había dado a luz y pues estaba dando de lactar a su bebé, y la empresa ordena que la trabajadora se traslade para laborar de Lima a Arequipa. Y la trabajadora se niega porque está cumpliendo con su rol de madre lactante y la empresa la despide. En este caso, veamos cómo inclusive la trabajadora había suscrito una carta de aceptación de este traslado.
Pero en el caso se logró observar que la trabajadora no era la única trabajadora que pudiese realizar esta actividad en la nueva zona, ¿no? Y que de hecho, pues, la madre había señalado que era una madre primeriza y lactante y que el hecho de que la traslade, pues, afectaba los derechos de su menor hija. Con lo cual, se privilegió el hecho de interés superior del niño, ¿no? De no afectar este derecho a la salud frente a la orden y el acuerdo inclusive de la propia trabajadora de trasladarse a otra sede a nivel nacional, ¿no? Entonces, observemos cómo siempre hay que analizar caso por caso y siempre es importante tener una perspectiva legal, ¿no? No, a muchos casos cuando aplicamos las normativas de manera eh, directa, sin un análisis legal, pues podemos incurrir en este tipo de ilegalidades, ¿no? Que finalmente, por ejemplo, en este caso, llevaron a la reincorporación de la trabajadora, porque el despido se consideró que había sido ilegal, ¿no? Con lo cual ella debía volver a trabajar en la empresa, ¿no? Debía ser reincorporada. Y es por eso que cuando se trate de, sin duda, dirigir y finalmente sancionar a los trabajadores, debemos partir de la premisa que hay que tener claro cómo es que podemos dar las órdenes de trabajo, ¿no? Las órdenes de trabajo tienen límites, sin duda, ¿no? Y ojo, no solo cuando vayamos a formalizarlas, sino también cuando vayamos a ejecutar las órdenes de trabajo, porque veamos cómo esa trabajadora tenía una orden de trasladarse a otras sedes a nivel nacional. Y esta orden se conocía desde mucho antes, ya la trabajadora lo había aceptado, pero finalmente en el nuevo contexto en el que ya se pide ejecutar la orden, hay otras situaciones, otros factores que considerar, ¿no? Entonces, ahí es importante, si hay derechos fundamentales involucrados, hacer esta ponderación, más allá de conocer cuál es, digamos, la necesidad de la empresa y también cuál es la actividad por la cual se le contrató al trabajador. Recordarles también que es importante que dejemos por escrito cuáles son las obligaciones de los trabajadores y pues que se haga de conocimiento a ellos bajo cargo. Inclusive importante actualizar estas funciones por escrito, inclusive y también bajo cargo. Y claro está que todo líder, toda persona que tenga equipos a su cargo, no solo ustedes como recursos humanos o legal, conozcan cómo dar órdenes, sino que es importante que estas charlas puedan extenderse a los jefes. Les cuento que muchos de los casos de mis clientes, empresas, también obedecen, además de otros asuntos, varios, pero muchos de ellos, un gran porcentaje, obedece a casos de hostilidad, en los cuales los jefes, ¿no? Supervisores, coordinadores, líderes de turno, pues brindan órdenes, las cuales finalmente caen en estos supuestos de ilegalidad, muchas veces basados en represalias, en no conocer o respetar los derechos de los trabajadores, y pues estas órdenes que se brindan de manera ilegal, sin conocer el marco conceptual o cómo se deben comunicar, son las que generan contingencias a la empresa, ¿no? Sean juicios o sean denuncias ante SUNAFIL, porque se desconocen, se cuestionan las propias sanciones que se han aplicado o se considera que se le está hostilizando al trabajador por aplicarle una orden o una medida que les resulta ilegal. Con lo cual, importante entonces que puedan tener esto presente para cuando haya un relacionamiento con los trabajadores, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí pasamos a las preguntas. Eh, pueden, si desean, escribirlas en el chat o si desean también pueden alzar sus manos y yo les doy pase por el micrófono.